Hola, bienvenidos a Amigo Podcast. Los invito para que juntos nos adentremos en la oscuridad, para dar un paseo mientras contamos algunos temas de esos que dan miedo, pero que son de gran interés, pues forman parte de nuestra vida diaria. Estamos listos para arrancar con nuestro segundo episodio, con uno de los temas favoritos por todos, ya que de aquí se desencadenan un sinfín de relatos, historias y leyendas, que hacen que nuestro país sea uno de los más ricos en cuanto al folclore nos referimos. México está lleno de leyendas de terror, con todos esos seres que nos quitaron el sueño de niños, como son la Llorona, brujas nahuales, aluches y chaneques, solo por mencionar algunos, ya que estamos llenos de relatos que nos pusieron y nos ponen aún los pelos de punta. Hoy aquí indagaremos sobre todo esto muy a nuestro estilo, pues aquí en Ambiguo Podcast nos paramos justo en la línea no visible donde se separa lo natural de lo sobrenatural, sin dejar de ser escéptico, pero siempre dando derecho razonable a la duda, puesto que siempre hay que analizar detalladamente antes de juzgar. El término sobrenatural es un orden de existencia más allá del universo visible, relacionado con Dios o entidades no físicas como son los ángeles, espíritus y demonios. Pero su definición incluye habilidades como lo es la magia, la telequinesis, la percepción extrasensorial, la levitación y la precognición, que es el conocimiento supernatural de acontecimientos futuros. Lo sobrenatural excede los términos de la naturaleza, lo sobrehumano, divino, celestial, asombroso y extraordinario. La ciencia se limita a explicar los fenómenos sobrenaturales, puesto que no pueden ser investigadas empíricamente, y los que se atreven a profundizar en el tema lo hacen sin el respaldo de la comunidad científica. El ser humano, desde que empezó a tener conocimiento de sí mismo, cómo era su entorno, siempre se esforzó por comprender la naturaleza y sus cambios. ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué hace frío o calor? Empezó a comprender las estaciones y predecir cuándo sucederá en un futuro. Aprendió a medir el tiempo y sus efectos. Predijo en qué momento empezar a sembrar, el mejor tiempo para ir de cacería y el momento apropiado para la pesca. Aprendió a usar la naturaleza a su favor. A la vez, tenía ese deseo por entender quiénes somos, por qué estamos vivos y a dónde vamos. Todas esas preguntas nos llevó a buscar las respuestas en lo sobrenatural, creer en dioses y espíritus, los que mantenían el pulso vital de la vida, y en demonios, los que a veces malograban las cosechas o atraían pestes, lo cual para evitarlos empezamos a crear oraciones invocando el bienestar de la tribu. Surgieron religiones que se extendieron, se multiplicaron por todo el mundo, hasta llegar a nuestro tiempo actual, con todo este mosaico de creencias llenas de historias y cuentos y leyendas. Sobrenatural, ángeles y demonios. La mitología es una recopilación de relatos míticos. Todos ellos forman parte de una cultura o religión. Aquí se nos cuenta la existencia de un Dios que es el creador del universo y todo lo que existe. Al igual, encontramos mitologías donde se habla de más dioses, donde algunos de estos son duales, hacen tanto el bien como el mal, pero lo bueno es que tienen una jerarquía que ubica a un Dios supremo, quien toma decisiones y mantiene el control sobre los demás. El Dios supremo mantiene el equilibrio en el plano celestial. Estas mitologías son importantes, pues en cada una de ellas se cuenta el principio de la creación. Encontramos la mitología griega, nórdica, egipcia, azteca, maya, hindú y muchas más. Pero hoy nos centraremos en la mitología hebrea, de donde surge el Antiguo Testamento, una de las escrituras que cuentan nuestro origen, donde existe un Dios omnipotente y omnipresente. Junto a él, 3 jerarquías de ángeles que lo asisten para mantener el orden celestial. Estas son las jerarquías y cómo están organizados. En la primera jerarquía se encuentran los serafines, querubines y tronos. Segunda jerarquía, dominaciones, virtudes y potestades. Tercera jerarquía, principados, arcángeles y ángeles. La mitología cuenta que existió un ángel llamado Lucifer, quien lideró una rebelión junto a un grupo de ángeles. La razón no es clara, ya que esta ha sido romantizada. Este argumenta que Lucifer tenía envidia a Dios, por eso y junto a la tercera parte de los ángeles se rebelaron. Estos son castigados y arrojados a la tierra junto a su líder Lucifer.
Desde ese instante son llamados los ángeles caídos, según el Antiguo Testamento. Sin embargo, encontraron unos papiros que datan del mismo tiempo en el que se escribió el Antiguo Testamento, que por alguna razón no se tomaron en cuenta. En estos escritos se hace referencia a Enoc, quien caminó al lado de Dios, entró al reino de los cielos y se le concedió la gracia de dejar la humanidad para ser el ángel Metatrón, que significa el que guarda el trono. Como mortal, fue bisabuelo de Noé, quien construyendo un arca se salvó del diluvio. Aquí la historia se pone interesante, pues los escritos de Enoc mencionan que los ángeles caídos resguardaban a los mortales. Les enseñaron habilidades a los hombres como trabajar el metal, curar con plantas medicinales, les enseñaron hechicería, artes y hacer cosméticos para las mujeres con las cuales los ángeles caídos tuvieron relaciones y procrearon hijos. Estos se convirtieron en gigantes que causaron un caos. Dios, al darse cuenta de la falta cometida por los ángeles y los humanos, dejó caer un diluvio que duró 40 días y 40 noches, arrasando con todo lo que se movía. Solo Noé, bisnieto de Enoc, y su descendencia pudieron salvarse, gracias al aviso de un ángel que le ordenó a Noé construir un arca. La verdad solo es exclusiva de pocas personas, los que tienen con ellos los papiros encontrados. Cualquiera que fuera la verdad, si la rebelión de los ángeles caídos escrita en la Biblia o la falta cometida por los ángeles con las humanas escrita en el libro de Enoc, en ambas versiones se cuenta la historia de cómo los ángeles perdieron su divinidad para convertirse en los demonios. Sobrenatural y la brujería. Alrededor del mundo existen un sinfín de mitos sobre entes con características muy propias de cada región, al igual que se comparten leyendas que se transformaron en cultos. Uno de ellos es la brujería, tan antigua como nuestro propio origen, aunque no con el concepto con el que la conocemos ahora, ya que en un principio no les llamábamos brujas, eran las matriarcas, las que hacían rituales para que todo saliera bien en la casa, la siembra o la pesca. Eran las curanderas, las que con sus conocimientos sobre la medicina natural daban alivio al enfermo, y con sus dones de parteras asistían a dar a luz a un recién nacido, al igual que fueron sacerdotisas, que con sus rituales ayudaban a las personas a punto de morir a tranquilizarse mientras daban su último aliento, y una vez que dejaba de vivir, ella ofrecería una oración para ayudarle a trascender al mundo de los muertos. Debatir si practicaban la magia negra, si maldecían o si eran mujeres malignas que tenían pacto con el diablo, quizás fue un acto misógino, ya que la mujer fue marginada, pues si una mujer se negaba a obedecer a su cónyuge y ésta la acusaba de brujería, lo que le esperaba era una muerte segura, tan solo por exigir la igualdad. Esto nunca debió de suceder, pues no merecían ser perseguidas, torturadas y quemadas en una hoguera. Es aberrante lo sucedido, pero aún más lo es por quien fue dada la orden, una institución que representaba las enseñanzas de Dios. Hasta el día de hoy, esa matanza no rindió ningún fruto, solo logró que se perdiera conocimientos tan antiguos como la creación misma. Y quizás ese acto aberrante solo alimentó la maldad de las personas, pues esos actos fueron públicos, hasta un niño podía ver cómo le quitaban la vida a una mujer, y por cosas tan simples, pues el solo hecho de tener una verruga en el cuerpo era considerado un acto de brujería. Argumentaban que la verruga era la señal de un pacto con el diablo. Esta pobre mujer era vista como bruja y quemada viva. Todo este morbo alimentó una maldad que, lejos de erradicarla, se convirtió en un claro ejemplo de la ignorancia humana. Solo bastaba que una sagrada institución mencionara la palabra bruja para que se dejara ver el hambre de la maldad que todos llevaban por dentro. Esto fue un detonante para que la brujería al día de hoy tomara un rumbo diferente. Antes los rituales eran para un bien, ahora los rituales se volvieron dualistas. Se hace tanto para el bien como para el mal. Pero la culpa no solo es de la bruja, sino también de una humanidad intolerante, por tratar de encontrar soluciones en lo que no comprenden. Hay un sinfín de historias sobre las brujas, donde se cuenta que se alimentan de la vitalidad de los niños, donde hacen reuniones entre ellas. A esto se le llama aquelarre. Aquí es donde pactan con el diablo. No puedo decir que no exista maldad en alguna de estas personas que se hacen llamar brujas, pero sé que aún existen las wiccas,
las que aún tienen esa conexión con el mundo espiritual, con conocimientos sobre la naturaleza y que algunos de esos conocimientos se han pasado de generación en generación hasta nuestra actualidad. Sobrenatural, culto a la Santa Muerte. Hay un culto que está en pleno crecimiento. Cada vez más gente se acerca con fe a la Niña Blanca, la Madrina, la Santa Muerte. Su origen no se ha establecido del todo, pues se cree que su origen se remonta a la época prehispánica, relacionado con los dioses aztecas Mictlantecuhtli, dios de la muerte, y Mectacacihuatl, diosa de la muerte. También la Biblia hace una referencia a uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, Thanatos, el jinete de la muerte, y el ángel de la muerte Samael, el encargado de llevar el alma de las personas a la morada de los muertos. El origen se vuelve un tema de debate, pues en algunas zonas de México hay datos sobre lo que sería el inicio de la creencia. Uno de ellos es en la década de 1960 en Catemaco, Veracruz. Hay un registro de crecimiento del culto. También en 1965 se dio a conocer en Tepatepec, Hidalgo. Incluso, aunque sin fechas exactas, en Tultitla, Estado de México. ¿Y qué decir de la Ciudad de México? Se puede encontrar en Tepito y en La Guerrero. Bueno, si mencionamos lugares, no terminaríamos, pues está en todas partes de la República Mexicana. Lo que sí sabemos es que el culto tiene un misticismo, ya que la Santa Muerte tiene una dualidad propia de una deidad, ya que te ayuda haciendo el bien como también el mal. Pero eso ya depende de cada persona. Sobrenatural, los espíritus y los elementales. Un espíritu es la parte física del ser humano conectada con Dios. Es el alma racional donde reside el carácter íntimo, la esencia y las emociones. Puede guiarnos para tomar decisiones, también nos protege del peligro físico y espiritual. Al morir el cuerpo físico, el espíritu se separa y sigue viviendo como un fantasma o espectro, ya sea una aparición, ánima, sombra, espanto, ser elemental o duende. Hay muchas versiones sobre los duendes. Se dice que un duende puede ser un niño que murió sin ser bautizado, o un niño malo que golpeó a su madre y al morir su castigo fue ser duende por la eternidad. Pero eso es solo lo que se cuenta. ¿Cómo surgieron exactamente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son seres elementales relacionados con los elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Junto con ellos se encuentran más seres. En los elementos tierra se encuentran los gnomos, duendes, hadas, gremlins, goblins, dríadas, trasgos, trolls, faunos o sátiros. En el elemento agua se encuentran las ondinas, sirenas, nereidas, ninfas, tritones, sialquis, asrais, mirros y trolls del agua. En el elemento aire se encuentran las élfides, los silfos, los silvestres y elfos. Por último, en el elemento fuego son las salamandras, dragones, volcanos, dijins y las míticas aves fénix. En México tenemos 2 tipos de duendes, los chaneques y aluches, y aunque son más visibles en la parte sur de México, no deja de haber un sinfín de relatos en el resto del territorio mexicano. Hay espíritus que se niegan a trascender o quedan atados a este mundo por diferentes razones. Un caso de los cuales conocemos en nuestro lugar de origen es la legendaria Llorona, quien en vida en un acto de celos ahogó a sus hijos y luego se quitó la vida. Ahora vaga arrepentida, como un espíritu llena de culpabilidad, se niega a trascender de este plano físico. Hay otra leyenda de nuestra tierra mexicana de otro espíritu atrapado entre el plano físico y espiritual, pues se dice que era un joven muy pobre que siempre deseaba tener dinero y estar bien vestido, así que le vendió su alma al diablo a cambio de riquezas, y ahora vaga por los caminos vistiendo un hermoso traje de color negro, muy elegante con unos detalles hechos con oro y plata, montado en un caballo oscuro como la noche, en busca de alguien que cansado de ser pobre y que esté dispuesto de vender su alma al diablo, a cambio de riquezas infinitas. Esta leyenda es la leyenda del charro negro. En todas partes, sin importar dónde te encuentres, siempre habrá manifestaciones espirituales. Una de ellas son los llamados fantasmas que aún se aferran al mundo de los vivos. Y es que para algunos su muerte fue tan repentina y aún no se dan cuenta que ya murieron.
Los más trágicos son los que perdieron la vida en carreteras, donde ahora quedaron plasmados los caminos, carreteras o calles. Algunos relatos cuentan que los han visto pidiendo aventón, otros más que sin aviso previo se suben a taxis, Ubers o el autobús. Es muy común para los que se ganan la vida en el transporte tener encuentro con estos espíritus. También hay historias de fantasmas dentro del metro. ¿O qué decir de las apariciones en los hogares, hospitales o fábricas? Bueno, casi en todas partes. Estamos tan conectados a ellos que les tenemos un día especial, el Día de Muertos. Ese día les ponemos altares con su comida favorita y los acompañamos en el cementerio para conmemorarlos y hacerles saber que siempre estarán en nuestro corazón. Cada día hacemos más normal lo sobrenatural, pues sabemos que la muerte es una transición al estado espiritual, ya que solo muere nuestro cuerpo orgánico. Nuestro cuerpo espiritual seguirá viviendo, pues es la conexión divina con Dios. Poderes sobrenaturales. La capacidad humana no se limita a tan solo a comprender lo que vemos y percibimos. Algunos son capaces de ir más allá y tener un conocimiento que desborda los límites de la realidad. Estas habilidades hacen la diferencia entre las personas y los vuelven personas con poderes sobrenaturales. Estas son algunas de las habilidades. Precognición. La precognición es la capacidad de predecir eventos futuros. Es considerada una pseudociencia, pues no hay evidencia científica que pruebe la existencia de la precognición. Sin embargo, hay personas que creen lo contrario, pues han sufrido de pensamientos intuitivos. La precognición, junto a la premonición y la clarividencia, forman parte de la percepción extrasensorial, que es la capacidad de percibir información sin usar un sentido lógico. Clarividencia es la capacidad de percibir información sin usar ningún sentido físico, de una forma más sobrenatural. Es una conexión con el universo en forma de intuición o percepción extrasensorial. La clarividencia se manifiesta en forma de imágenes, pensamientos, sensaciones o incluso se puede llegar a escuchar el mensaje. Premonición. La premonición es un pensamiento de que algo está por ocurrir. Es una sensación, una mirada al futuro que hace presente en forma de corazonada. Puede llegar en cualquier momento, incluso si está dormido. Estos poderes extrasensoriales nos dan la posibilidad de mirar lo que sucederá en un futuro, pero también existen otras manifestaciones sobrenaturales, como lo es la telequinesis, que es la capacidad de mover objetos con la mente. Incluso puedes mover energía, espacio o el tiempo. Obviamente, aún no se ha considerado que sea posible, pues la ciencia le da la credibilidad a solo lo que se puede demostrar y duplicarse a base de un experimento. Telequinesis. En 1914, Joseph Banks Rhine, un parapsicólogo, acuñó el nombre a la capacidad de mover objetos con la mente sin tocarlos, pero al igual que los otros poderes, aún no se han podido comprobar. Bueno, y así llegamos a nuestro final. Les agradecería de corazón que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. En @ambiguo_podcast, déjanos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido cada episodio? Critícanos. ¿Tienes algún relato? Escríbenos. En pocas palabras, ayúdanos a crecer y disfruta de nuestro contenido que fue creado especialmente para ti.